¿Quiénes son los personajes detrás de la ciencia? Esto es Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side. En este podcast mostramos el lado humano de los laboratorios y la ciencia. Científicos comparten experiencias personales y discutimos sus significados desde diferentes perspectivas y campos de investigación. Advertencia: la voz para la traducción al español de este episodio fue generada mediante inteligencia artificial. Bienvenidos a Science Behind the Glass, Iluminando el lado humano, el podcast donde exploramos las innovaciones revolucionarias que hacen que la ciencia sea más compasiva y ética. Soy su anfitriona, la doctora Linda Durán, y hoy nos adentramos en el mundo transformador de la investigación científica sin pruebas en animales, un camino pionero marcado por desafíos, avances y logros éticos que están redefiniendo el futuro de la investigación. Así es, Linda. Nuestra invitada de hoy es una defensora comprometida y experta en este movimiento, la doctora Natalie Anderson, quien tiene un doctorado en salud pública por la Universidad Curtin, una maestría en investigación en salud infantil y una licenciatura en ciencias en biología humana. La doctora Anderson ha hecho contribuciones significativas en medicina respiratoria pediátrica, combinando métodos in silico y experimentales para avanzar en las soluciones del ámbito de la salud. También cumple un rol vital como investigadora postdoctoral y consultora de divulgación científica en Animal Free Science Advocacy, una organización sin fines de lucro dedicada a reemplazar el uso de animales en la investigación, la ciencia y la docencia, usando alternativas innovadoras y éticas. A través de su trabajo, guía a investigadores en la adopción de estos métodos y aboga por cambios en las políticas para fomentar un enfoque más compasivo y científicamente relevante. La doctora Anderson es también miembro del consejo editorial de Alternatives to Laboratory Animals, una revista científica revisada por pares que impulsa el desarrollo de metodologías humanas y sólidas, sin utilizar animales. Sus esfuerzos no solo empujan los límites de la investigación ética, sino que también abren el camino hacia un futuro en el que la innovación científica se alinea perfectamente con la responsabilidad moral. Natalie, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Linda. Es un verdadero placer estar aquí. Gracias por la presentación. Para empezar, tu formación académica abarca múltiples áreas de la ciencia y la investigación en salud. ¿Qué te inspiró a enfocarte en promover métodos de investigación sin animales y qué te llevó a trabajar en esto? Bueno, fue un proceso. Como acabas de mencionar, hice mi maestría en investigación en salud infantil. Y, en ese trabajo, estaba haciendo estudios de deposición pulmonar con sustancias radiomarcadas en adolescentes, para ver si diferentes medicamentos para el asma llegaban a las pequeñas vías respiratorias periféricas, donde tienen mayor beneficio para los niños con asma. Y no se nos permitía hacer ese tipo de estudios, porque involucraban radiación, en cohortes pequeñas de niños, aunque era menos que 5 vuelos en avión o una radiografía. Pero sigue siendo una consideración ética. Entonces, ya en esa etapa temprana, estaba pensando en cómo podía investigar mejor y de forma más ética el tema de la deposición de aerosoles en los pulmones. Y había otras limitaciones en el método, como que estábamos usando imágenes bidimensionales en lugar de tridimensionales, porque las imágenes 3D tardan más en captarse. Así que había varias razones por las que ya me estaba planteando cómo hacer esto de manera más ética, incluso siendo estudios con humanos. Debido a esas limitaciones, al final de la maestría me pregunté, ¿qué otras opciones hay? La modelación computacional comenzaba a ser muy popular, y la capacidad computacional estaba aumentando. Y eso es necesario, porque se necesitan supercomputadoras para investigar, usando dinámica de fluidos computacional, la deposición de aerosoles en los pulmones. Y ahí fue cuando supe que quería hacer un doctorado utilizando esos modelos computacionales. Y también son considerados modelos no animales, así que son una alternativa al estudio con animales también. Entonces sí, eso fue lo que hice en mi doctorado. Y mientras lo hacía, me enteré de que teníamos un colaborador en Estados Unidos que también estaba desarrollando estos increíbles modelos computacionales. Publicaron un artículo que combinaba el estudio de deposición pulmonar con modelos computacionales con algunos estudios in vitro basados en células, examinando la toxicidad de un pesticida en particular. Y ese tipo de estudios normalmente se hacen con animales. Se les llama, normalmente, estudios de toxicidad por inhalación de 90 días, y se hacen comúnmente en ratas. Pero este colaborador creó modelos alternativos que esencialmente reemplazaron el modelo animal de ese estudio de 90 días en ratas. Y entonces, ya había visto que era posible. Ese estudio fue aceptado por la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos como una alternativa válida. Ellos eximieron la necesidad de realizar ese estudio de 90 días.
Así que ese fue mi primer contacto con eso durante el doctorado, gracias al trabajo de nuestros colaboradores. Y supe que era importante, y que esos modelos estaban siendo aceptados en otras partes del mundo. Y creo que la otra gran razón por la que me gusta promover los métodos de investigación sin animales es simplemente porque amo a los animales. Esa es, en parte, una experiencia personal que me llevó a involucrarme en esta área. Había pedido ser voluntaria en Animal Free Science Advocacy, que en ese momento se llamaba Humane Research Australia. Después hubo una vacante, así que postulé al trabajo y lo obtuve, y desde entonces no he mirado atrás, porque realmente los modelos y métodos sin animales me entusiasman. Como investigadora, siempre buscamos superar los límites, y definitivamente esos modelos sin animales cumplen con todo eso. Tenemos que empezar a pensar así y considerar seriamente que los animales son seres sintientes. Tienen autonomía. Tenemos que dejar de pensar en ellos como propiedad humana o herramientas para usar en la investigación. Creo que eso es importante, y hay que abogar por ello. Sí, eso suena muy interesante y son métodos muy complejos los que nos comentaste y los que estás implementando para superar estas necesidades. Para poner todo en contexto, y ya explicaste un poco por qué es importante, pero podrías ampliar sobre la importancia en la ciencia médica de transitar hacia modelos de investigación que no utilicen animales, en general en la investigación científica, porque es relevante adoptar metodologías como estos modelos. La razón más obvia, en Australia y también en otras partes del mundo donde existen códigos similares, es que tenemos el Código Australiano para el cuidado y uso de animales con fines científicos. Y en ese código se establece que los animales solo deben utilizarse cuando no exista una alternativa o reemplazo científicamente válido para una prueba en particular, y que el reemplazo de animales debe ser considerado. Así que hay una obligación ética y científica escrita en ese código. Esa es la primera y más importante razón. Y creo que como investigadores debemos recordar que usar animales en la investigación nos permite hacer cosas que, de otro modo, serían ilegales. Se nos otorga una enorme responsabilidad como científicos y también una gran cantidad de confianza para hacer lo correcto. A veces creo que olvidamos cuánta confianza y responsabilidad se nos otorga. Supongo que el hecho de que la búsqueda de alternativas no sea obligatoria, aunque se diga que debe ser considerada en el código, es importante. Este código no es una legislación. Puede incorporarse como legislación en diferentes estados de Australia, pero el código en sí mismo es solo una guía general. Así que es muy importante que tomemos la responsabilidad como investigadores de buscar esas alternativas y contribuir a fortalecer la confianza en la investigación científica. Y, por otro lado, también es crucial dejar de desperdiciar tiempo y dinero con las pruebas en animales. Estas pruebas pueden llevar años y cuestan mucho más que los modelos sin animales, que además son más rápidos. Así que hay un gran incentivo económico para hacer la transición. A nivel global, también hay muchos factores que impulsan esta transición, aunque no sean tan relevantes aquí en Australia. Pero uno de los mayores impulsores a nivel internacional es la necesidad de evaluar productos químicos industriales. Y puede sonar sorprendente, pero es cierto que menos del 10% de los químicos que están actualmente en el mercado han sido evaluados completamente en cuanto a su seguridad. Aprendí eso del director del OECD Environment Directorate en una de sus presentaciones. Es un problema reconocido a nivel mundial. Cada año se introducen más de 1000 químicos nuevos en el mercado, solo en Estados Unidos. Ese mercado de químicos industriales es incluso más grande que el farmacéutico. Así que hay un enorme incentivo financiero para poder probar su seguridad y colocarlos en el mercado rápidamente. Eso es un gran impulsor, pero el mercado farmacéutico también es inmenso. Tal vez hayan escuchado la estadística. Entre el 90% y el 99% de los medicamentos que se prueban en estudios preclínicos con animales terminan fallando en ensayos clínicos en humanos, ya sea por problemas de seguridad o eficacia. La tasa de éxito es realmente baja, y eso preocupa a la industria farmacéutica. Por eso también queremos impulsar el uso de modelos sin animales, para que los tratamientos lleguen más rápido a los pacientes. Creo que esas son algunas de las principales razones. Y también hay que tener en cuenta que las pruebas en animales son una ciencia bastante antigua. El requerimiento de probar en animales fue establecido por la FDA de Estados Unidos en 1937. Así que es un enfoque que tiene muchos años, y desde entonces hemos avanzado mucho. Creo que las tecnologías y métodos actuales, en el campo de los modelos sin animales, son altamente avanzados, una ingeniería muy sofisticada. Así que ya tenemos las herramientas y métodos para hacer esta transición. Ahora lo que falta es un cambio cultural que nos lleve más en esa dirección. Sí, es verdad. Y algo que mencionaste antes es que desafortunadamente estas guías sobre el uso de animales en la investigación son solo sugerencias. No existe una ley que las haga cumplir y además son antiguas. Aquí en Australia están desde el 2013, pero no se han actualizado.
Y lo otro es que no muestran esa transparencia. Los investigadores no están mostrando los resultados ni cuántos animales se están utilizando o probando, ni tampoco qué tanto de eso realmente se traduce en un beneficio para los humanos, por ejemplo, en el descubrimiento de medicamentos, el desarrollo de vacunas o en la investigación farmacéutica. Hay muchos investigadores que se resisten a probar otros métodos simplemente porque siempre se ha hecho así. Pero olvidamos que la ciencia no es una religión. La ciencia está diseñada para avanzar y si algo no está funcionando, hay que seguir adelante y cambiarlo o modificarlo. Y eso es algo que debe decirse. La investigación farmacéutica e inmunológica ha dependido históricamente del uso de modelos animales, especialmente en ratones. ¿Puedes decirnos cuáles son algunas alternativas viables para estos campos y cómo pueden hacer los investigadores hacer la transición sin comprometer la seguridad y la eficacia? Y habiendo dicho esto, hay mucha literatura que muestra que las pruebas en animales no se traducen en buenos resultados para humanos, como mencionaste antes. No se traducen en nada, solo terminan siendo una pérdida de dinero y recursos y lamentablemente conlleva la muerte de muchos animales. Sí, Linda, ese es un punto importante. Con respecto a las alternativas viables y a las limitaciones de los modelos animales, no podemos olvidar que usar animales ha sido, supuestamente, una forma de proteger la salud humana, pero no fue pensado como un modelo predictivo de la salud humana. Esa nunca fue la idea original por la que se empezaron a usar animales. Como mencioné, el primer mandato de probar en animales surgió a raíz de varios escándalos farmacéuticos importantes a principios del siglo XX. Uno de ellos fue el escándalo de la talidomida, que resultó en muchos defectos de nacimiento en niños. Ese medicamento se promovía como una solución para las náuseas matutinas durante el embarazo. También está el escándalo de las sulfonamidas, donde se utilizó una sustancia que hoy conocemos como anticongelante en medicamentos líquidos para niños, con la intención de que fuera más fácil de tomar. Eso causó la muerte de muchos niños. La obligación de probar en animales se implementó después de esos incidentes, como una forma de regulación, para proteger la salud humana, pero no para predecirla. Creo que es una distinción muy importante. Los modelos animales están pensados para dar una idea aproximada de lo que podría ocurrir en humanos y otros mamíferos. Habiendo dicho eso, existen muchas alternativas viables, y los modelos animales no son necesariamente lo suficientemente sofisticados. Entonces, como mencioné antes, entre el 90 y el 99% de los medicamentos que se prueban en animales terminan fallando en los ensayos clínicos en humanos. Ya sabemos que los modelos animales no son necesariamente lo suficientemente sofisticados como para determinar la seguridad y eficacia en humanos, así que esa tasa de éxito podría ser mucho mayor. Y creo que otra cosa importante que hay que saber en el área farmacéutica es que es el único sector industrial importante que no utiliza modelado y simulación para probar la seguridad, la calidad y la efectividad de los productos que se usan en humanos. En sectores como el automotriz o el aeroespacial, si se usan modelado y simulaciones para probar la seguridad, como los maniquíes de prueba de choque en automóviles, y eso se está trasladando cada vez más al modelado computacional. Creo que la industria farmacéutica definitivamente necesita usar mucho más de esto, aunque ya hay señales de que esto está empezando a suceder. Por ejemplo, existe lo que se conoce como modelado farmacocinético basado en la fisiología. Este tipo de modelado es computacional y analiza la absorción, distribución, metabolismo y excreción de un fármaco en el cuerpo. Y estos modelos ya se están utilizando para respaldar solicitudes de aprobación de medicamentos. También existe el concepto del humano fisiológico virtual, que busca modelar un humano digital o un gemelo humano digital. Estas tecnologías también pueden usarse en el desarrollo de fármacos. Algunas ya se están utilizando. Por ejemplo, el corazón humano virtual ya se está usando para probar ciertos productos médicos o dispositivos médicos. No son un reemplazo completo de las pruebas en animales, pero ya se están utilizando como complemento en este momento, y no comprometen la seguridad ni la eficacia, obviamente, porque ya son métodos aceptados por las agencias reguladoras. Creo que el tema de cómo hacer la transición es otra cuestión diferente, porque siempre estaremos asegurándonos de que estas alternativas no comprometan la seguridad ni la eficacia. De hecho, los modelos sin animales están siendo sometidos a un estándar aún más alto que los modelos animales, y requieren validación. Solo se utilizarán estos métodos si son científicamente válidos. Existe un proceso realmente estricto y riguroso para asegurar que sean validados correctamente. Así que la idea de la transición en sí misma es otro tema. Tenemos que seguir el ejemplo de nuestros colegas internacionales, porque ellos están mucho más avanzados que Australia.
Por ejemplo, existe una prueba llamada prueba de activación de monocitos, Monocyte Activation Test, que fue inventada en 1989. Es una prueba para detectar pirógenos, sustancias que pueden causar fiebre, en medicamentos inyectables. Esa prueba fue inventada solo 8 años después de que los humanos comenzáramos a entender cómo funciona la fiebre desde el punto de vista científico. Y esa prueba puede reemplazar la prueba de pirógenos en conejos, que fue inventada y utilizada por primera vez en 1912. Así que hay una larga historia detrás del desarrollo de estas pruebas. La prueba de activación de monocitos fue inventada en 1989, pero no fue sino hasta 2010 que fue aceptada oficialmente como prueba y comenzó a reemplazar la prueba en conejos. Y en 2017, se utilizaban un 80% menos de conejos para esa prueba. Creo que es un proceso de transición muy lento, pero esa prueba en particular ha sido un ejemplo de cómo se puede avanzar. Tengo una pregunta, y en el desarrollo de vacunas, ¿cuáles son las alternativas al uso de modelos animales? Aunque ese no es mi campo de especialización, Linda, he escuchado recientemente que la iniciativa del humano fisiológico virtual ha estado trabajando en un modelo computacional para vacunas contra la tuberculosis. No recuerdo exactamente cómo se llama esa iniciativa, pero sí, creo que existen diferentes métodos que pueden usarse para las pruebas por lote de vacunas. Por ejemplo, ha habido un par de iniciativas mundiales importantes. Una de ellas se llama VAC2VAC, que busca alternativas para las pruebas por lote en vacunas. Uno de esos métodos es la prueba de activación de monocitos para detectar pirógenos, pero también existe una serie de otras pruebas alternativas. El Consejo Internacional para la Protección de los Animales en los programas farmacéuticos y los programas de la OCDE mantienen una lista de todas las directrices de pruebas armonizadas a nivel internacional que utilizan modelos sin animales. Sí, creo que hay proyectos importantes en el área de las vacunas y los productos biológicos, pero los métodos que se usan suelen ser una combinación de todos estos enfoques. El XAR, por ejemplo, sirve quizás más para el cribado inicial de compuestos, probablemente más en fármacos que en vacunas, pero tecnologías como órganos en chip y organoides definitivamente pueden utilizarse para evaluar vacunas. Fantástico. ¿Y cuáles son los mayores desafíos que enfrentan los científicos al intentar adoptar estas metodologías? ¿Y cómo pueden los responsables políticos o el público ayudar a superar estos obstáculos? Sí, las políticas de ensayo que restringen el uso de animales en general, o en áreas como los cosméticos, son importantes. Por ejemplo, en 2019 se promulgó en Australia la Ley de Productos Químicos Industriales, Industrial Chemicals Act, junto con el esquema asociado llamado Esquema de Introducción de Productos Químicos Industriales de Australia, Australian Industrial Chemicals Introduction Scheme. Ahora, esto no fue una prohibición total de las pruebas en animales con fines cosméticos. Puedes encontrar más información sobre esto en el sitio web de RSPCA Australia, pero lo que sí hizo esta ley y el esquema fue introducir una restricción sobre las pruebas en animales, que entró en vigor en julio de 2020. La restricción se refiere al uso de nuevos datos de pruebas en animales para la introducción de productos químicos cuyo uso final sea en cosméticos. Eso incluye tanto productos químicos utilizados exclusivamente en cosméticos, como aquellos con múltiples usos, uno de los cuales sea cosmético. Por eso, organizaciones de bienestar animal en Australia están pidiendo que se fortalezca la ley y que se incluya una prohibición legislativa sobre la realización de pruebas en animales para productos con uso cosmético. Para ponerlo en perspectiva, más de 37 países en todo el mundo han prohibido, total o parcialmente, las pruebas con fines cosméticos. Hay mucha más información sobre este tema en el sitio web de Cruelty Free International. Tú mencionaste antes que el código australiano es más bien una guía que una legislación, y que depende de cómo lo interpreten los estados que también se aplica. El hecho de que ya tenga más de 10 años, creo que hace realmente importante fortalecer su lenguaje, e incluso considerar hacer obligatorio el reemplazo de animales, como ya se ha hecho en el Reino Unido, donde se asignan fondos específicamente para el desarrollo y validación de métodos alternativos. Otra opción sería implementar lo que se llaman resúmenes no técnicos, non-technical summaries, donde, al finalizar un proyecto de investigación, los investigadores están obligados a redactar un informe accesible al público. Ese informe debe estar escrito de manera clara, explicar el número de animales utilizados, su propósito, y detallar las alternativas al uso de animales que fueron consideradas. Los resúmenes no técnicos ya son obligatorios en Europa, y es algo que también podríamos adoptar en Australia. También hubo una consulta sobre opciones para la generación de estadísticas nacionales del uso de animales en Australia. Como mencionaste, actualmente no existe un requisito nacional para reportar públicamente cuántos animales se usan en investigación, docencia o ciencia. Depende de cada estado decidir si lo hace o no, y algunos lo hacen, pero ciertamente no todos. Así que ese sería otro punto muy importante.
tener rendición de cuentas públicas sobre el número de animales usados, para que la gente esté informada del tema. Creo que a la mayoría de las personas les sorprendería saber que se utilizan 6 millones de animales cada año en investigación biomédica en Australia, y más aún que casi 300 primates están siendo utilizados actualmente en investigación en el país. Es fundamental que las personas sepan lo que está ocurriendo, ya que eso les permite tomar decisiones más informadas sobre estos temas. Creo que esas son cosas realmente importantes que deberíamos estar haciendo en Australia. Bueno, hasta ahora nos has explicado que existen muchos avances significativos en el desarrollo de estas tecnologías alternativas, pero ¿consideras que aún hay áreas en la investigación donde estas alternativas están poco desarrolladas? ¿Cómo crees que la ciencia puede abordar estas brechas en el futuro? Definitivamente hay áreas en las que los modelos sin animales están más desarrollados que en otras, y aún queda camino por recorrer, sin duda. Creo que los ámbitos donde las tecnologías sin animales están más avanzadas son, lógicamente, aquellos que han estado más expuestos al escrutinio público, donde se utiliza una gran cantidad de animales, o donde existe un mayor problema de falta de correlación entre el modelo animal y los resultados en humanos. Por ejemplo, en enfermedades raras. Y sí, los modelos sin animales más desarrollados son aquellos que pueden reemplazar pruebas con fines cosméticos. Como mencioné antes, en muchos países hay prohibiciones totales o parciales al respecto. Por ejemplo, las pruebas de irritación ocular han tenido un enorme progreso en el desarrollo de modelos alternativos. En el caso de enfermedades raras, los modelos animales simplemente no pueden traducir los resultados, ya sea por diferencias de especie o por diferencias genéticas. Esa es otra área donde los modelos sin animales han avanzado bastante. Pero creo que lo que todos están esperando es un modelo completo de organismo no animal, porque ese es el argumento principal actual, que necesitamos probar en un organismo vivo completo. Y hasta donde sé, todavía no existe un modelo sin animales que pueda reemplazar por completo a un organismo vivo. Como mencioné antes, esto se debe en parte a que necesitamos cambiar nuestro enfoque y forma de pensar para analizar las cosas de manera más mecanicista, y eso, en realidad, es una ventaja. Obtenemos mucha más información de estos modelos. Son mucho más complejos y detallados. Podemos lograr una comprensión mucho más profunda de la biología humana con modelos sin animales que con pruebas en animales no humanos. Supongo que las brechas no existen porque no haya tecnología sin animales, sino porque necesitan ser refinadas. También necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. El trabajo duro ya está hecho. Ya existe mucha legislación, como en el Reino Unido, donde se exige financiar el desarrollo de métodos de reemplazo. Y la ley más reciente en Estados Unidos, el FDA Modernization Act de 2023, también habla de la inclusión de métodos no clínicos in vitro e in silico. Ahora, esa legislación ha cambiado y ya no es obligatorio usar animales exclusivamente. Aunque, claro, aún queda trabajo por hacer para asegurar que esa ley se aplique plenamente. Hay mucho trabajo ya realizado para cerrar brechas y superar las barreras a la adopción de modelos sin animales. Pero creo que una gran brecha que todavía existe es que seguimos utilizando la idea de las 3R, que fue propuesta en 1959 por Basel y Borch: reemplazo, reducción y refinamiento del uso de animales. Creo que deberíamos movernos mucho más hacia el reemplazo total. Todavía hay espacio para la reducción y el refinamiento, especialmente en áreas como la medicina veterinaria y otras más específicas. Pero en la investigación biomédica, realmente necesitamos avanzar hacia el reemplazo. Y lo mismo aplica para las pruebas farmacéuticas y las pruebas regulatorias de químicos industriales. Necesitamos alejarnos de esa mentalidad antigua, y esa es una de las brechas actuales. No hemos soltado aún ese concepto. Pero sí, me parece muy emocionante la idea de un futuro sin pruebas en animales. Y creo que ya tenemos gran parte de la tecnología necesaria. Solo es cuestión de seguir refinándola. Tal vez no estemos tan lejos de lo que vemos en algunas películas de ciencia ficción, donde existe una máquina capaz de curar el cuerpo. Quizás no estemos tan lejos de eso como pensamos. Pero necesitamos asegurarnos de invertir en financiamiento, en personas capacitadas, y empujar ese avance. Y espero que eso llegue a aplicarse en todos los países. Sí, y dicho esto, ahora que mencionaste que Australia actualizó sus políticas sobre pruebas en animales, restringiendo su uso en cosméticos, ¿cómo se posiciona Australia en comparación con las leyes internacionales? ¿Y qué se necesita para crear un panorama científico más ético? Buena pregunta. Desafortunadamente, Australia es uno de los únicos 9 países de la OCDE que no tiene un centro dedicado a las alternativas a la experimentación animal, y eso es una gran limitación. Básicamente, significa que no hay financiamiento destinado actualmente al desarrollo de tecnologías o modelos sin animales en Australia.
Tampoco hay fondos disponibles para esto por parte del Consejo Nacional de Salud e Investigación Médica, National Health and Medical Research Council, ni del Fondo para el Futuro de la Investigación Médica, Medical Research Future Fund. Ninguno de estos organismos está proporcionando financiamiento exclusivamente para el desarrollo y validación de modelos sin animales. Y eso es decepcionante. En el extranjero, hay mucho dinero invertido en este campo. Por ejemplo, en el Reino Unido acaban de duplicar su presupuesto, llevándolo a 20 millones de libras. Lo mismo en Europa. Desde Animal Free Science Advocacy tienen un análisis financiero disponible en línea. Y también el informe de estrategias del Zero Future sobre modelos sin animales en Australia incluye una comparación internacional que muestra claramente cuánto más se está invirtiendo en estas tecnologías fuera del país, comparado con aquí. Sí, es un poco desalentador. Y el Congreso Mundial sobre Alternativas al Uso de Animales en las Ciencias de la Vida se celebrará el próximo año en Brasil, lo cual es muy emocionante. Pero Australia nunca ha sido sede de un Congreso Mundial, y creo que es algo que realmente necesitamos hacer, organizar uno. No estoy muy segura de los detalles legislativos específicos o de las diferencias entre Australia y otros países, así que no puedo hablar con certeza sobre eso. Pero, sin duda, hay una limitación importante en el financiamiento y también una falta de visibilidad en la conversación global. Como sabemos, asistir a congresos es una gran oportunidad para colaborar, construir redes, conectar con lo que están haciendo otros países y hacer avanzar el campo. Este año, creo que fue la primera vez que se estableció en Australia una conferencia llamada Organoids Are Us, que terminó convirtiéndose en una especie de conferencia Asia-Pacífico, y eso fue fantástico de ver. Suena muy bien. Y para finalizar, ¿qué opinas sobre el uso de certificados o sellos de, entre comillas, libre de prueba en animales, que pueden obtener algunas industrias o productos? ¿Crees que estas certificaciones ayudan a incentivar un consumo más consciente y una producción más responsable por parte de la industria? Bueno, no soy realmente experta en hábitos de consumo ni en si el uso industrial de este tipo de sellos ayudaría a su adopción, pero puedo hablar como consumidora. Y lo que yo personalmente quiero saber al comprar un producto es si es vegano. Si tiene el sello internacional Living Bunny, que es el símbolo reconocido a nivel mundial que garantiza que no se realizaron pruebas en animales. Así que, sí, yo personalmente busco ese sello en un producto. Creo que hay más personas como yo, que definitivamente no querrían comprar algo que no lo tenga. Me parece importante. Y si existe algún tipo de certificación que las empresas puedan obtener, siempre deberíamos esforzarnos por hacerlo mejor. Quizá algún día eso también pueda aplicarse a los productos farmacéuticos, aunque probablemente estamos lejos de eso todavía. Pero sí, me interesaría mucho. La transparencia en general con cualquier producto sería algo muy positivo. Como consumidora, es realmente importante saber qué ha pasado con ese producto y que las empresas rindan cuentas. Muchísimas gracias, Natalie, por toda esta información tan valiosa. Muchas gracias a ti, Linda. Aprecio mucho la oportunidad. Mi nombre es Daniel Esguerra, fui su co-host en este episodio. Este episodio fue inspirado por el valor de desafiar la tradición y empujar a la ciencia hacia un futuro más ético. El recorrido de la doctora Natalie nos recuerda que la ciencia no se trata solo de descubrimientos, se trata de compasión, responsabilidad y de las decisiones que tomamos para mejorar la salud humana sin causar daños colaterales. Esperamos que este episodio los haya dejado con inspiración y les permita hacer una reflexión sobre un futuro más ético en la medicina, porque el cambio comienza con quienes se atreven a preguntar, ¿existe una mejor manera? Science Behind the Glass es un podcast producido y editado de forma independiente por sus anfitriones, Linda Hernández y Daniel Esguerra, con el invaluable apoyo de nuestro dedicado director técnico Rafael Giordano y la música original de nuestro colega y amigo Bernardo Águila. Síguenos en Instagram, X, Facebook, LinkedIn y visita nuestro sitio web para conocer más historias y actualizaciones. No olvides suscribirte y compartir este podcast con tus amigos y colegas para amplificar estas narrativas. Si te inspira nuestra misión, te invitamos a hacer una contribución vía PayPal. Solo haz clic en el botón Apóyanos en nuestro sitio web. Tu apoyo es vital para que este proyecto siga creciendo. Gracias por escucharnos. Sigue explorando, cuestionando y protegiendo nuestro mundo natural. Hasta la próxima.